Amén. Muy bien, pues me encantan estas fechas también, porque si bien no es la fecha en la cual el Señor Jesús nació, sí sabemos eso, ¿verdad? Es imposible, o sea, Él no nació el 25 de diciembre, pero aquí hay dos extremos. Unos dicen, bueno, entonces si no nació, ¿por qué lo festejamos? Porque festejamos, si Él no nació en esta fecha, ¿por qué festejamos esta fecha? Estamos haciendo una fecha pagana, entonces, en nuestras, ¿cómo se llama? En nuestras actividades. Estamos festejando algo pagano y se van quizá al extremo de no festejar nada. O quien dice, no, sí, vamos a festejar y esas son payasadas y no, y no es cierto, yo no estoy festejando al Sol Invictus, ¿verdad? De lo que los reyes acá y yo no estoy festejando al hijo de no sé qué diosa de allá de Babilonia, y que todas estas fiestas vienen con un paganismo tremendo, un sincretismo tremendo. Cuando hay conquistas se meten fechas. Y cuando hablamos del Día de Muertos también hablamos de ese sincretismo europeo, ¿sí? que se metió en ciertas festividades que ya estaban con las personas nativas aquí de esta parte del mundo, y de esa manera entonces se pudieron hacer ese sincretismo, esa conjunción de ideas, de creencias, y de esa manera ya se hacen festividades, ¿verdad? Y que tienen un origen pagano. ¿Podríamos decir que el 25 de diciembre tiene un origen pagano sincretista? Sí, pero eso no es lo que realmente importa. Lo que realmente importa no es eso. Lo que realmente importa es que Cristo nació. ¿Cuándo nació? No sé. Dios no quiso decir cuándo nació, porque Dios pone fechas exactas. Dice en Nehemías capítulo 1, siendo el mes quinto del mes de Abiud, en el día 14, en reinado del rey Ciro de Persia, había un hombre llamado Nehemías, y entonces ahí da fechas exactas. Y todos los reyes de Judá y los reyes de Israel también menciona. Y comenzó a reinar Josías, siendo el 4º año del reinado de fulanito, y tal día, y da fechas exactas. El diluvio se dio una fecha exacta, día y hora. Bueno, la hora no, ¿verdad? Pero el día sí. Fecha exacta. Y hay muchas citas bíblicas en las cuales son eventos importantes y se dan las fechas exactas. Pero con Jesús no. ¿Por qué no? Pues no sé, hermanos, pregúntenle a Dios. Yo no sé por qué no, la verdad, yo no sé por qué no, pero no se dio. Ahora, no hay ningún registro ahí que le partieran el pastel y hicieran una velita ahí a Jesús o los apóstoles en el cumpleaños de Jesús, ¿verdad? No existe. Entonces hay ciertas sectas que dicen, entonces es pagano celebrar el nacimiento de Jesús. Es más, cualquier nacimiento no celebran los cumpleaños porque es pagano, ¿verdad? Puedo echarme mis tequilas y lo que sea y ser un vulgar, pero no voy a celebrar eso porque eso es pagano, ¿verdad? Eso sí es pagano. Hay un montón de accesorios que envuelven estas fechas de Navidad, que los adornos, que cuando ponemos adornos hay gente que dice, oh no, ¿por qué ponen adornos? Eso es pagano. No ponemos nada y hay gente que dice, uy, qué aguados, qué grinch, ¿por qué no pone nada? Dios mío, ¿quién los entiende? ¿No? O sea, es un montón de ideas. Pero esto, adornos aquí o no adornos aquí, no es lo importante. Las fechas, si para Dios no fue importante, no es importante. Lo que podemos decir es de que históricamente comprobado, Jesús nació. Y vamos a ver por qué es importante que Jesús haya nacido. En realidad, si vemos, hay muchos argumentos acerca de históricos, verídicos, documentados del nacimiento de Jesús. Inclusive está más documentado
y es más acreditado y más seguro en su acreditación su resurrección que su nacimiento. Su resurrección está más documentada y es más acreditada, ¿sí?, históricamente, y tiene más argumentos, pues, que aún su nacimiento. Pero la Biblia sí nos da muchas señales, o sea, la Biblia sí es muy exacta. Dios sí nos dejó una fecha, no nos dijo el día, nos dijo más o menos la hora, ¿no?, en la noche, en las vigilias de la noche, pero no nos dejó un día específico. Lo que sí podemos ver es de que Jesús no nació en el año 0. ¿Saben por qué? Porque no existe el año 0. No hay año 0. Hay uno antes de Cristo y uno después de Cristo. Y ahí se les borró, no sé qué pasó con el que hizo esto del calendario, ¿no? Que no le puso año 0. Jesús no nació en el año 0. Se cree que Jesús nació aproximadamente en el año 5, 6 o 5 antes de Cristo. Ah, caray. ¿Jesús nació antes de Cristo? ¿Nació antes de que naciera? Explíquenme eso. El calendario, pregúntenle a Dios. Dice ahí en Mateo 2:1, dice que siendo en los días de Herodes, ¿no?, sucedieron estas cosas. Históricamente hablando, si ustedes se meten a un libro de historia universal, van a ver que Herodes el Grande murió 4 años antes de Cristo. Pero Herodes mandó matar a los niños de 0 a 2 años. Entonces, ¿cómo que mandó matar a los niños antes de que naciera Jesús? Se sabe que Jesús nació entonces más o menos del año 6 o 5 antes de Cristo. ¿Sí? Siendo Herodes el Grande estar ahí, ¿cómo se llama?, gobernando en la zona de Judea. No fue en el año 0. Hay otro argumento que está históricamente también documentado, y fue un censo muy, pero muy importante, porque estamos hablando que en el 6 antes de Cristo, Roma le quitó el gobierno a Grecia del territorio de Judea. Entonces entraron con toda la fuerza romana a poder ¿cómo se llama?, gobernar y volver a censar el pueblo, porque era la manera de poder tener como una ¿cómo se llama?, una toma legal de la tierra que estaban conquistando. Los que eran conquistados, que eran los griegos, lo que hacían, como todas las naciones, era romper documentos, quitar evidencias y romper y dejar como si fuera nula el lugar históricamente o políticamente hablando, y legalmente hablando, de la zona que iba a conquistar el nuevo pueblo. Entonces lo que hacía el nuevo gobernante o el nuevo conquistador era hacer como una, ¿cómo se llama? Cuando hacen cuentan las cosas para ver qué hay. ¿Cómo se llama? Un inventario, exactamente, esa era. Se me fue la palabra. Un inventario de la gente que estaba siendo conquistada, ¿no? Y eso le daba una legalidad. Así como nosotros lo estuvimos batallando ahorita con las nuevas placas, ¿no? Cada gobierno que llega quiere cambiar las placas o quiere cambiar cosas, cambia colores, cambia formatos, y es una nueva manera de gobernar, ¿no? Ellos tenían que cambiar sus actas, ir a los lugares de origen para que entonces pudieran, ¿cómo se llama?, documentarse todo esto. Esto fue un gran censo que fue muy famoso porque fue el censo romano que lo hizo inmediatamente después de que comenzó a gobernar. O sea, no fue como paulatino, lo hizo muy abrupto, muy rápido y de manera universal. Todo lo que iba gobernando lo iba ¿cómo se llama?, haciendo de esa manera y censando. Cuando llega entonces a esa ola de censo a Judea, entonces se da el nacimiento del Señor Jesús. Y ese censo se llama el censo de Quirino y fue muy famoso. Ahora, Quirino era un gobernante que llegó ahí con Roma, pero él ya tenía una presencia gubernamental antes. Porque este censo de Quirino sí se sabe que fue en el 6 después de Cristo. Pero como él ya tenía influencia gubernamental, él sí comenzó
hacer un trabajo de censo previo al gran censo famoso que fue el censo de Quirino. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que su censo sí duró mucho tiempo, pero comenzó en los tiempos del nacimiento de Jesús. Y ellos tenían que partir. Y esto está documentado. Otro argumento son los pastores. O sea, los pastores, se sabe ahorita que el invierno es muy duro en la zona de Judea, en la zona de Jerusalén, y es de diciembre a febrero el invierno y es muy fuerte. No neva casi nunca, pero sí es bajo cero. Y es increíble porque en esa zona donde estaban los pastores, ellos estaban al aire libre y tenían sus rebaños y estaban en las vigilias de la noche. Pero no se podía estar, físicamente no se podía estar en las fechas de diciembre en ese lugar sin congelarse, como lo veo que muchos de ustedes están congelando en este momento, ¿verdad? Veo que tienen frío porque están hechos bolita. El hecho pues, el que le entienda, los pastores no podían estar ahí y aquí hay una connotación bonita porque en la zona donde fue el ángel a hablarle a los pastores era la zona en la cual había una festividad, que ahorita vamos a hablar de ella, que era el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, y en esa festividad también había sacrificios de corderos. Y los animales que los pastores estaban cuidando eran los corderos que iban a estar siendo preparados para el sacrificio de la fiesta de Sukkot. Gran similitud, ¿verdad? Entonces llegan con ellos y les dicen: el verdadero Cordero de Dios ha nacido. Eso es lo que entendieron los pastores también. Ellos no podían estar en lo frío porque en estas fechas de diciembre nunca, históricamente jamás pastoreaban en las noches y siempre los rebaños estaban siendo resguardados del frío y ellos tampoco salían. Siempre salían en el otoño. Y en el otoño más o menos es en septiembre y octubre, ahí en esa zona de Judea, ¿verdad? Muy bien. Otro argumento importantísimo, que ahora sí donde la Biblia da citas, fechas exactas, es Juan el Bautista. Con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el papá de Juan el Bautista se llamaba Zacarías, era un sacerdote, y ahí nosotros podemos ver en 1 de Crónicas capítulo 24 cuando el rey David da, como quien dice, un calendario a los, ¿cómo se llama? A cada uno de los levitas, para que ellos, según la orden de cada levita, puedan estar en diferentes fechas del año presidiendo en el templo. Era por grupos, ¿sí? Eran comités. Ellos tenían su organización y decían: a mí me toca servir en tal mes. Y entonces ellos se dedicaban todo ese mes a servir y luego a otra familia, y luego a otra familia, otra familia, otra familia. Eso lo organizó el rey David en 1 de Crónicas 24. Todo se continuó igual por 1000 años. Estamos hablando del rey David al nacimiento de Jesús, 1000 años aproximadamente. Y Zacarías era un sacerdote que le tocaba el turno de Abías, ¿sí? Del mes de Abías. El mes de Abías cae en octubre, en septiembre y octubre. En esos 2 meses cae en nuestro calendario gregoriano, ¿sí? Así como, ¿cómo se llama? La Pascua o las vacaciones de Pascua para nosotros caen entre marzo y abril. Es porque el calendario no empata exactamente en días, el calendario hebreo con nuestro calendario gregoriano, el occidental. Igual, Abías, el mes de Abías cae en nuestro calendario entre el mes de septiembre y octubre, ¿sí? Siempre finales de septiembre y comienzos de octubre. Zacarías entonces servía en ese turno. Entonces ahí vemos ya una fecha, ¿no? Zacarías está sirviendo en ese turno. Vean en su cabeza, septiembre, octubre, se le aparece el ángel, ¿no? Y le dice que su esposa va a concebir. Su esposa igual ya era grande y entonces él no la cree y dice: va a concebir y va a ser un hombre que va a ser el precededor de Jesús,
¿sí? El que va a decir, pues, el que va a abrir el camino, que es Juan el Bautista. Y entonces, ese día se queda mudo, ¿se acuerdan, verdad? Y ese día, entonces, Elizabeth, la mamá, concibe precisamente a Juan el Bautista. 6 meses después de eso, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo se le aparece el ángel Gabriel a María y le dice: María, bienaventurada es entre todas las mujeres, se va a concebir a través del Espíritu Santo en tu vientre un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ya María se queda asombrada y dice: hágase tu voluntad en mi vida. Y le dice una señal: tu parienta Elizabeth, ¿sí?, ya siendo grande, también está en su 6º mes de embarazo. ¿Por qué sabemos que fue en mayo? En marzo, perdón. ¿Por qué? Porque entonces, porque dijo 6 meses, ¿sí? Entonces estamos hablando ya de marzo, ¿verdad? El hermoso mes. O sea, fue concebido Jesús en el mejor mes del año. Y yo estoy seguro que fue el día 5. Hereje, ¿verdad? Por eso estoy tan narizón por mentiroso. Pero bueno, el chiste es de que fue el que se reza yo, en marzo. Entonces Jesús fue concebido en marzo, en la primavera. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, podríamos decir, ¿verdad? Esas son más o menos las cuentas. Pero cuando estamos hablando de que ¿cómo se llama? De que Juan el Bautista dice ya está en su 6º mes, entonces quiere decir que en realidad, si ya está en el 6º mes, nacería él a principios del año, ¿sí? O sea, 6º mes, octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entre diciembre y enero nació Juan el Bautista. Eso quería decir que Jesús en realidad no fue en marzo. Juan el Bautista nació más o menos en marzo, pero si ya estaba en el 6º mes, María ya tenía 3 meses de embarazada. Entonces la concepción, fue en enero. Chula, tienes tu mes. Ella nació en enero. Jesús fue concebido en enero. Y entonces, más 9 meses, ¿cuánto es? Septiembre. Entre septiembre y octubre nace Jesús. Más o menos, que es el otoño. Y que coincide con otras fechas, que es la fecha del Sukkot, la fecha de los tabernáculos. Y es increíble aquí, porque Jesús, profetizado en Isaías, su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La festividad de los tabernáculos, la festividad de Sukkot, es precisamente una festividad en la cual el pueblo hebreo, por ley perpetua, que aún lo hacen, en la actualidad lo hacen algunos hebreos ortodoxos, es hacer casas de campaña y salir de sus casas, de su comodidad, y habitar en sus casas de campaña, simbolizando y recordando cómo Dios habitó literalmente en una casa de campaña a través del tabernáculo, en el desierto, con el pueblo, entre el pueblo, por 40 años. Una manera de recordar se hizo esa festividad, que era la festividad de Sukkot. Y es una de las 3 fiestas solemnes, equiparado con la Pascua en cuestiones de su importancia. Y esta se da exactamente en el mes de Abías, que es septiembre u octubre para nosotros. Se dice que esos corderos que estaban siendo preparados entonces, cuando estaban los pastores ahí con ellos, en las noches, cuando llega el ángel,
eran precisamente los corderos que iban a ser sacrificados en esa festividad. Y le estaban diciendo, Emmanuel se cumple en este momento. En este momento ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador. Dios vino a habitar, Sukkot, vino a habitar en un tabernáculo con nosotros. Sukkot significa en realidad, o cuando dice que Dios habitó entre nosotros, ahorita vamos a ver Juan 1:14, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar es skeno, ¿sí? Skeno en griego, y significa literalmente ¿no? ¿Cómo dice? Tabernaculizó. Es que está media rara la palabra. Tabernaculizó, ¿no? Tabernaculizó, ¿sí? Hizo un tabernáculo, pues. Hizo una casa de campaña y habitó entre nosotros. Nació el Salvador, nació Jesús, nació en una casa de campaña entre el pueblo y va a vivir en el pueblo. Y es el Sukkot. ¿Y cuándo se da esa festividad? Entre septiembre y octubre. ¿Por qué Dios no da la fecha exacta? Porque no quiso. ¿Por qué tomamos entonces el 25 de diciembre? Sí, pudiera ser por cuestiones paganas, del Sol Invictus de acá, ¿cómo se llama? De los romanos, que en el año 300 después de Cristo, antes no se festejaba la Navidad, en todos esos 300 años, y en el año 300 después de Cristo, 300 y 400, se oficializa el cristianismo en Roma, y entonces se hace universal. Nace la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Se hace oficial el cristianismo. Catolicismo significa universal. Se hace universal el cristianismo. Y entonces se empatan ciertas fechas. Y si había una fecha, el 25 de diciembre, que era el Sol Invictus, que era adorar al sol, que nacía precisamente el 25 de diciembre y que era una fiesta al dios Sol. Y entonces sí lo aplicaron, lo compaginaron, hicieron sincretismo y que de esa manera dijeron que el 25 de diciembre nace el sol, no Luis Miguel, sino el sol, ¿verdad? Y se festeja. ¿Tiene un origen pagano el 25 de diciembre? Sí. Pero lo que realmente importa es de que Cristo nació. Cristo nació, ¿no? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Dios estaba desde el principio. Jesús es el verbo y estaba desde el principio y Él es Dios. Y Él se encarnó a través de la Virgen. Nació entre nosotros e hizo un tabernáculo entre nosotros. Y nosotros pudimos ver su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en medio de todas estas discusiones sobre fechas, tradiciones, formas de celebrar, que si pongo el arbolito, que el arbolito también es pagano, que las luces también simbolizan esto, que no sé qué tanto, si me doy regalos, no me doy regalos. Sí, por cierto, denme regalos, no hay problema por mí, no tengo ese problema. Sí, que me den esto, que la comida, que la familia, que las vacaciones, que esto no es la Navidad. En medio de todo esto que no es importante, lo que realmente es importante es que Cristo nació. Y nació para darnos precisamente salvación. Nació de una manera muy humilde, muy sencilla, recordándonos que Dios se acerca a nosotros de una manera humilde y accesible. Dios con nosotros, eso significa Emmanuel. Y Dios eligió participar entonces en nuestra historia. Meterse en nuestra historia, partir la historia y nacer en lo más humilde, no desde un trono,
sino desde un pesebre, ¿sí? No con una fuerza humana, aquí como que bomba y platillo y nació el Salvador, sino con humildad. En una aldea de las más pequeñas e insignificantes de ese mundo conocido, en lo más humilde, no para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate por todos nosotros. Que Jesús haya nacido significa que Dios no está distante, que Dios tomó la iniciativa y que Dios entonces se humilló a sí mismo, según Filipenses, tomando forma humana y haciendo un tabernáculo entre nosotros, habitar entre nosotros. Caminó nuestro polvo, sintió nuestro dolor, compartió nuestra fragilidad, sintió frío, sintió hambre, lloró, hizo todas sus necesidades que hace un ser humano. Y también su nacimiento es la prueba tangible de que Dios cumple sus promesas, hecha desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde habla de la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente y que está derrotado el diablo a través de la vida de Jesús. Y cuánto más de su resurrección. Entonces, en un mundo así marcado por la prisa, porque córrele, que tráete el pavo, que tráete la sidra, que dónde vamos a festejar, que qué me voy a poner, que comprarme unos zapatos nuevos, por favor, porque no tengo para esta fecha tan importante. En medio de todo eso es recordar que Jesús nació y tenemos que detenernos a ver lo que es realmente importante. Jesús nació, no me importa la fecha. Jesús nació. Jesús nació y eso es lo que realmente importa. Y Jesús nació para revelarnos precisamente a Dios, porque cuando Jesús estaba en la tierra, llega uno de sus apóstoles y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos falta, y nos basta, perdón. Y ya todavía nos va a faltar, ¿verdad? No, Felipe, ¿no? Y ya voltea y le dice: Felipe, tanto tiempo he andado contigo, ¿no has visto al Padre? El que me ve a mí, ve al Padre, ¿sí? Y ahí mismo le dice que este verbo que fue hecho carne se mostró y que era la imagen, porque Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice ese pasaje algo hermoso. Él es Dios mismo, la parte visible de Dios, porque dice: a Dios nadie lo vio jamás. No veremos jamás a Dios. Nadie puede ver a Dios y vivir. Nadie tiene la capacidad de poder visualizar el esplendor y el resplandor de la gloria de Dios. Nadie. Seríamos consumidos como si estuviéramos encuerados enfrente del sol en su atmósfera. O sea, alguien, no sé, ¿cómo lo podemos ejemplificar eso? Los molestos zancudos que nos den dengue, ¿no? A veces compramos unas raquetas, ¿verdad? Y los electrocutamos, ¿sí o no? Hasta se truenan, ¡tring! ¡Tring! Sentimos a gusto, ay, qué padre, ya, uno menos, ¿no? Hagan de cuenta que eso es la presencia de Dios. Una raqueta. O sea, nosotros se nos presenta a Dios así con su grandeza y nosotros, o sea, nos quemamos. No hay capacidad, no podemos, somos unos zancudos delante de Él. Tan solo de cuando comenzamos a ver su gloria, o sea, nos consumimos, nos fundimos, no hay manera. Entonces, ¿cómo se manifestó Dios a nosotros de una manera tangible, visual? A través del Hijo. ¿A quién vamos a ver en la eternidad? Al Hijo. ¿A quién vamos a ver cara a cara cuando estemos ya en el cielo? Al Hijo. Porque a Dios el Padre nadie lo vio jamás. Nadie. Él es la imagen del Dios invisible. Dios decidió acercarse a nosotros. Dios nos habló a través del Hijo de manera definitiva. Por eso dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, dice que Dios, habiendo hablado mucho tiempo, en otros tiempos, a nuestros padres, ¿sí?, por los profetas, en estos postreros tiempos, o sea, ahora, ¿sí?, nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el Hijo, el que haya nacido Jesús, pues, es una manera en la cual Dios toma la iniciativa y se acerca a nosotros. Toma la iniciativa y Jesús nació para revelarnos al Padre. Jesús también entonces nació tomando la iniciativa, ¿sí?, para salvarnos del pecado, porque no había otra manera. Jesús nació con un propósito eterno. Por eso dice Mateo 1:21, que era el que habíamos mencionado, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Dios toma la iniciativa que nazca Jesús, que nazca Él mismo, pues Dios mismo, con todo su poder, limitado en ese momento a través de lo que le llamamos nosotros la doctrina de la kenosis, que se despojó, ¿sí?, para poder tomar forma humana y nacer entre los humanos, y de esa manera Dios tuvo la iniciativa de acercarse a nosotros para revelarse, pero también para salvarnos, para nuestra salvación. Él se identificó con nuestra condición. Nosotros podemos ver eso ahí en Filipenses 2, que si quieren ustedes lo anotan y después lo pueden ver, donde dice, Él siendo, ¿sí?, en forma de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Despojó es autolimitarse, la kenosis. Se autolimitó, ¿sí?, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ya estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Fue la manera entonces como se identificó con nuestra condición. Cristo entró en nuestra historia para redimirnos, para comprarnos, para salvarnos. No había otra manera de salvación para nosotros. Es como cuando un médico entra a una zona de contagio así tremendo para salvar vidas, no importando su integridad física. Lo que importa es salvar vidas, para sanarnos a nosotros. Su nacimiento entonces abrió un camino a la reconciliación. Jesús nació para salvarnos del pecado. Y dice ahí en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba con Cristo, ¿sí?, con Cristo, reconciliando consigo al mundo. Jesús nació para reconciliarnos con Dios. No tomándoles en cuenta los pecados, a los hombres sus pecados, dice, y nos encargó a nosotros también la palabra de la reconciliación. Por eso hablamos de Él. Pero Jesús nació y fue la manera como Dios entonces a través de Cristo reconcilió al mundo pecador con Él, a través de Cristo. Y solamente a través de Cristo. Cristo nació entonces para salvarnos del pecado, pero también Cristo nació para darnos una esperanza eterna. Su nacimiento trajo luz en medio de la oscuridad. Dice Isaías 9:2 que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y era una profecía 750 años antes de que Jesús naciera. Jesús nació para eso, para traernos luz. Y solo una vela puede romper una tremenda oscuridad. Y en el mundo había una tremenda oscuridad y nació Jesús como esa luz. Su llegada nos dio una nueva identidad también a nosotros. ¿Por qué? Porque según ahí Juan 1:12 desde el 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es tu identidad y es mi identidad. Jesús nació, vino a lo suyo, y los que le reciben, los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Cambia nuestra identidad. Según Pedro dice, antes los que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo. Los que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús nació. Porque Dios se acercó. Porque fue la manera más grande de manifestación de Dios
e interés por acercarse a la humanidad, aún sobre la Biblia, aún sobre la creación. Jesús nació, Dios mismo vino, Dios pisó, Dios caminó entre nosotros, y eso está históricamente también documentado. Su nacimiento entonces garantiza nuestra vida eterna. Dice 1 Juan 5, 11 y 12, y ese es el testimonio. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Jesús nació para garantizarte la vida eterna. Aquí la pregunta es, ¿tienes al Hijo? ¿De qué nos sirve saber que Jesús nació y hacer cosas que no son realmente importantes? La cena, la fecha, el horario. ¿Por qué es tan importante las 12 de la noche del día 24? ¿Por qué es tan importante las 12 de la noche de este miércoles que sigue? Porque es el último momento y luego ya el 25 quiere decir que ya es el cumpleaños, ¿verdad? Ni siquiera nació en esa fecha. Lo importante es que Jesús nació. Y bien, no sabemos el día exacto, no sabemos la hora exacta, no conocemos ni siquiera el mes, así con la certeza. Tenemos una guía, como ahorita dijimos, más o menos de cuándo, ¿no? Que creo que los hice bolas, ¿verdad? Yo también me hice bolas un poquito. Pero después platicamos, ahí lo tengo anotado, ¿verdad? Yo sí lo entendí. Lo importante y lo realmente importante es que Cristo nació. Dios se acercó. Porque nació, nosotros fuimos salvados. Porque nació, nosotros tenemos la esperanza. Porque nació, nosotros tenemos la vida eterna. Eso es lo que realmente importa. Y la verdadera pregunta no es cuándo nació ni cómo nació Cristo, sino si ya nació en nuestro corazón. Si ya lo tienes tú en tu corazón, porque dice ahí, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Me gustaría que nos pusiéramos en pie, por favor, y que pudiéramos orar y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios porque Jesús nació. Porque eso es lo que realmente importa, que Jesús nació. No importa si no tienes dinero para dar un regalo bueno. No importa si ya supiste que el que te tocó en el intercambio es uno bien codo, te va a dar cualquier baba, ¿no? No importa si no tienes un pavo más que un pavoroso frijol para comerte en la noche. No importa si tu familiar no va a poder venir porque trabaja o no sé, o porque hay problemas. No importa nada. Lo realmente importante es que Jesús nació. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por lo bueno que eres con nosotros. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos ahorita entender la importancia de que Jesús haya nacido y cerciorarnos de verdad que Jesús haya nacido en nuestro corazón y que nosotros tengamos la vida eterna. Yo te voy a pedir que ahí en tu lugar donde estás, o allá en casa, en la comodidad de tu hogar donde estás, ores a Dios en este momento y que nada te distraiga y reflexiones. Si murieras en este instante, ¿irías delante de la presencia de Dios para estar con Él en la eternidad? Si tu respuesta es que no sabes o que no, déjame decirte que estás en serios problemas. Así es que me gustaría que reflexionaras. Jesús nació para salvarte.
Nació para morir por ti y por mí, por nuestros pecados, para darnos la certeza de la vida eterna. Lo único que tienes que hacer es creer en su nacimiento, creer en su muerte y sobre todo creer en su resurrección. Según la Biblia dice que si tú crees en tu corazón que Jesús es Dios y crees con toda tu alma que Él resucitó de los muertos, serás salvo. Lo que tienes que hacer es creer. Eso es lo realmente importante por lo cual nació Jesús, para este momento, para este día, para esta hora. Decirte que te ama y que a pesar de todo te perdona y que nació por ti, nació por mí. Entonces dile a Jesús, dile: Señor Jesús, gracias por haber nacido. Señor Jesús, gracias porque tu muerte y tu sacrificio paga mis pecados. Yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y también te recibo como mi Señor, para que tú gobiernes mi vida. Gracias por venir a este mundo a salvarme. Gracias por venir por mí. Gracias por acercarte por amor a mí. Padre, gracias te doy, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Y yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra de salvación en la vida de cada uno de los que están viendo este video, los que nos están escuchando en este momento aquí, Señor. Yo te ruego, Padre, que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio, y que tú hagas la obra de salvación, porque es lo que realmente importa. Es por lo que Cristo nació. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.